Queridos hermanos del Templo Bautista Bíblico de Córdoba, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo con gozo. Soy el pastor Pablo Simó, misionero en la ciudad de Las Piedras, en la República Oriental del Uruguay, y es un gozo para mí, un privilegio poder compartir con ustedes en esta ocasión, habiendo sido invitado por vuestro pastor, el pastor Víctor Cervantes, y hermanos, a expresarles mis felicitaciones, mis más sinceros deseos de bendiciones en este tiempo de aniversario. Quiero comenzar, hermanos, este mensaje que voy a compartirles a continuación, precisamente con este saludo de felicitaciones, deseando que el Señor use este mensaje, hermanos, para darles ánimo en la tarea que aún nos queda por delante hasta que el Señor venga. Quisiera invitarles a abrir en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estar leyendo, dando lectura a estos 10 versículos que componen este capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre amado en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta iglesia de los tesalonicenses. Gracias te damos, Señor, porque habiendo llegado a ser una obra pequeña, llegó, Señor, a ser una iglesia de gran alcance misionero, de gran empuje, Señor, y también había llegado a ser de gran ejemplo y lo sigue siendo para todos nosotros en el día de hoy. Padre, gracias te doy por la iglesia, por el Templo Bautista Bíblico de Córdoba. Bendícele, Señor, en este tiempo de aniversario. Bendice a sus pastores, sus líderes, a los hermanos, a los obreros, Señor. Gracias por la obra en este lugar. Te alabo, Señor, y te doy gracias poniendo este mensaje en tus manos para que sea de aliento, de ánimo a la iglesia, pero también de convicción para que almas se conviertan, orando en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Quisiera, hermanos, hablarles en esta oportunidad acerca de una iglesia ejemplar, una iglesia ejemplar. La palabra de Dios nos dice en el versículo 7, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Queridos hermanos, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver precisamente con una iglesia que también supo ser
ejemplo. A través de los años he tenido el privilegio de observar la manera preciosa en que el Señor ha utilizado al Templo Bautista Bíblico de Córdoba. He tenido el privilegio de visitarles personalmente en alguna que otra oportunidad, de conocer a su pastor, de conocer a hermanos preciosos y amigos también en el ministerio. Y hermanos, también he tenido la oportunidad de ver cómo ustedes llegaron a ser ejemplo y bendición al pueblo de Dios, tanto en Argentina como fuera de ella. El mensaje entonces que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver también con una iglesia ejemplar, una iglesia que habiendo sido establecida por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, llegó a tener tal impacto, hermanos, que el Señor la utilizó aún para darnos ejemplo a nosotros en el día de hoy. Bendito sea Dios, hermanos, por aquellos hombres que, al igual que el apóstol Pablo y su equipo, fueron capaces de responder al llamado de Dios y dejaron sus lugares de origen para establecer iglesias de sana doctrina. Bendito sea Dios por aquellos hombres y mujeres del pasado que por fe y confianza en el Señor dejaron sus lugares y vinieron a hacer la obra misionera. Nuestras iglesias, hermanos, son producto de la obra misionera. Nosotros somos el producto de la obra misionera. La obra ahí en Córdoba, en el Templo Bautista Bíblico, son producto de la obra misionera. La obra que está comenzando en Ojo de Agua, en Villa Dolores, en El Cano, en la comuna San Roque, en Santiago del Estero, hermanos, son producto de la obra misionera. Los cristianos de Tesalónica tenían, hermanos, tres características muy hermosas que Pablo destaca, mismas que al mirar hacia atrás podemos nosotros también recordar y afirmar en este tiempo tan difícil que nos toca atravesar. Hermanos, sabemos que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, sabemos que estamos atravesando muchas pruebas a nivel mundial, y que a través de las tribulaciones y a través de las pruebas, el Señor ha sabido guiar su iglesia, ha sabido protegerla y guardarla, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ustedes, hermanos, son testigos de esto al estar celebrando 40 años de existencia. Bueno, quiero compartirles entonces, hermanos, estas tres características que el apóstol Pablo, al mirar hacia atrás, recuerda de esta iglesia y le llevan al apóstol a dar gracias a Dios. Qué bendición, hermanos, porque cuando una iglesia cumple aniversario en un evento como este, uno puede mirar para atrás en la historia y pensar y dar gracias a Dios por aquellos que han estado involucrados en la obra de Dios. Estoy seguro que ustedes en este tiempo de aniversario han estado elevando acciones de gracias a Dios por los hermanos que han venido en el pasado, pastores como el pastor Máster o su esposa Virginia, que han venido en el pasado a establecer la obra de Dios y hoy permanece aún por la gracia de Dios. Gracias al Señor por aquellos que a través de los años han estado siendo partícipes de la obra de Dios en aquel lugar. El apóstol Pablo menciona entonces ese agradecimiento en el versículo 2, destacando en el versículo 3 características preciosas, hermanos, con las cuales quisiera animarles a que sigamos buscando con la ayuda de Dios, que sigamos cultivando en nuestra vida, en nuestra iglesia, para la gloria del Señor. Pablo dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué bendición, hermanos, porque un aniversario es una ocasión muy propicia para hacer memoria, para dar gracias a Dios, para orar pidiendo al Señor que siga bendiciendo, que siga fortaleciendo, que siga apuntalando su obra ahí donde los ha puesto a ustedes. En primer lugar, el apóstol Pablo destaca en el versículo 3, ellos se acordaban, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro
de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. Bendito sea Dios, queridos hermanos, que a través de estos 40 años el Templo Bautista Bíblico ha mostrado por sus obras un verdadero conocimiento de Dios y de la sana doctrina. Gracias a Dios porque a través de estos años, hermanos, ustedes han perseverado, han sabido confiar en Dios, sorteando las pruebas, las crisis, las dificultades, y ahora están en esta etapa celebrando un año más. La obra de vuestra fe ha sido evidente en su iglesia a través de estos 40 años de ministerio, donde se han llevado a cabo campañas, congresos, fundamentalismos y muchas otras actividades, por supuesto, para proclamar y extender el mensaje de salvación en Córdoba y afuera, mucho más allá de sus límites. Cuando la persona genuinamente confía en Cristo, y ya hablando individualmente, hermanos, esa fe se mostrará por las obras. Una iglesia muestra su fe en el Señor por las obras que hacen sus miembros. Y tú y yo, como miembros de nuestras iglesias, hermanos, necesitamos también desarrollar la obra de nuestra fe. Claro, las obras no salvan a nadie. Nuestras buenas obras no nos alcanzan, no sirven para que podamos ganar el cielo. Quiero decirte, querido amigo o amiga, si tú estás escuchando este mensaje y quizás tienes a un familiar en la iglesia, quizás tú tienes a un hermano, una hermana, quizás tú eres un visitante en la iglesia, pero aún no has sido salvo, no has conocido a Cristo como tu Salvador personal. Quiero decirte, no pongas tu fe en tus obras. Tus obras no sirven de nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Lo único que Dios acepta es que creamos en el Señor por fe. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por favor, no confíes en tus obras ni en tus buenas intenciones para ir al cielo. El hecho de congregarte en un templo o conectarte por internet a las reuniones de la iglesia no te garantizan la vida eterna. Solamente un encuentro personal con Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas poner tu confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia también nos dice en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No confíes en tus obras. Nuestras obras no nos van a garantizar la salvación, pero sí las buenas obras dan evidencia de esa salvación. Las obras son importantes para Dios cuando una vez somos salvos. Una vez que somos salvos, nuestras buenas obras sí cuentan para Dios. La verdadera fe cristiana trae como resultado, hermanos, una vida cambiada, transformada por el poder de Dios. Y Pablo está destacando en esta iglesia la obra de vuestra fe. Y quiero aprovechar, hermanos, este aniversario que están celebrando para felicitarles a ustedes por la obra de vuestra fe. Gracias a Dios por pastores como el pastor Víctor, por la obra de vuestra fe, hermanos, la obra de vuestra fe, de aquellos hermanos que han estado dispuestos a prepararse en la iglesia, a servir al Señor y salir al campo misionero sin contar con el 100% del sostén que necesitan para vivir. La obra de vuestra fe, hermanos, Dios sabrá recompensarla porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el Señor. Hermanos, Dios es fiel. La obra de vuestra fe será recompensada cuando Cristo regrese. En segundo lugar, el apóstol Pablo destaca también aquí, hermanos, la obra de vuestra fe, dice, y el trabajo de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor. Pablo destaca entonces la obra de vuestra fe y luego dice del trabajo de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor. Hermanos queridos, estos 40 años que celebran como iglesia han sido ustedes el precioso fruto del trabajo de amor del pastor Master y su esposa Virginia. Y estoy seguro que de muchos
de muchos más que han estado atrás del ministerio ahí en Córdoba. Qué importante, hermanos, el trabajo de amor que ha sido continuado por el ministerio del pastor Víctor y su esposa Andrea, y apoyado por muchos otros obreros, pastores, hermanos que aman al Señor y a la obra de Dios. El trabajo de vuestro amor. Qué bendición, hermanos. Y miren, no hay motivación más bonita, no hay motivación más hermosa que el amor al Señor para trabajar en la obra. No hay motivación más pura, más bendita que un amor sincero por Dios, por la obra de Dios, por las almas perdidas, hermanos, en un mundo y en una sociedad en donde muchas personas viven para sí mismas. Qué importante es que el verdadero creyente y la iglesia toda estén dispuestos a trabajar por amor al Señor y a las almas perdidas. Quiero decirte, querido amigo o amiga, quizás tú eres parte de la iglesia, pero continúas aún amándote a ti mismo, amando a este mundo, amando la comodidad de este mundo. Quiero decirte, no hay nada más hermoso que amar al Señor y expresar ese amor en el trabajo que se está haciendo para el Señor. Tenemos en este tiempo que estamos atravesando una gran crisis, hermanos, unas grandes oportunidades, puertas abiertas de par en par para trabajar para el Señor. Me pregunto qué estamos haciendo en nuestro trabajo para el Señor. Y sin duda, hermanos, al mirar hacia atrás en estos 40 años de existencia de la iglesia, qué bendición poder ver los logros de ese trabajo de amor que con tantas lágrimas, con tantas oraciones, que con tanta fuerza y fervor han estado invirtiendo a lo largo de los años. Pero quiero decirte, querido hermano, amigo que me estás escuchando, ese trabajo de amor solo puede venir por el Espíritu Santo de Dios que mora en un corazón que ha sido regenerado por la gracia de Dios. Quizás tú no estás manifestando ese amor o ese interés en trabajar o involucrarte en la obra de Dios porque posiblemente no tienes a Cristo en tu corazón. Quiero animarte a que examines tu vida, que examines tu corazón y que examines tu relación con Dios. Si realmente estás siendo guiado y movido por las motivaciones correctas en tu vida. En un mundo donde la gente cada vez se muestra mucho más egoísta y viviendo para sí mismas, qué importante es que como creyentes aprendamos a servir al Señor, a trabajar para el Señor y amar a los demás. Hermanos, el creyente verdadero y la iglesia del Señor tienen motivos, propósitos para vivir, ¿sí? Amamos a Cristo y amamos a la obra misionera, amamos a las almas, amamos a los hermanos, amamos a los misioneros y trabajamos para servir al Señor, para glorificar al Señor y para tener de Él un día recompensas que podremos depositar a sus pies con gratitud. Hermanos, qué bendición poder mirar hacia atrás y pensar en una iglesia que tiene estas cualidades, una iglesia ejemplar que, hermanos, se manifiesta a través de las obras de su fe y del trabajo de su amor. Gloria a Dios por eso. Pero hay una característica más que el apóstol Pablo menciona y es la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza. Dice la palabra de Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y todo, hermanos, todo se lo debemos al Señor Jesucristo. Todo se lo debemos a Él. En esta cualidad de la constancia es la que los ha traído a ustedes hasta el día de hoy a celebrar 40 años de vida. Los siervos de Dios y la congregación han sido constantes a través de los años, han sido constantes en la esperanza de ver a las almas rendidas a los pies del Salvador, a los niños viniendo al templo, a ver si el Señor, con esperanza, puede el Señor levantar obreros en la iglesia, pastores, a esposas de pastores, siervos que sirvan a la iglesia, que sirvan
al Señor, en la esperanza de ver nuevas obras siendo establecidas para predicar el evangelio en otros lugares, la esperanza de ver las nuevas generaciones rendirse al Señor y ser fieles hasta su venida. Hermanos, qué lindo es poder vivir con esa bendita esperanza en un mundo que no tiene esperanza, hermanos. Vivimos en un mundo donde las esperanzas son esperanzas vanas, esperanzas ilusorias. Los perdidos están sin esperanza, pero los creyentes están firmes en medio de las tribulaciones de la vida, porque saben que Cristo viene otra vez y que hay esperanza. Los creyentes no tienen por qué darse por vencido en estos tiempos de tribulación y prueba, porque sabemos, hermanos, que nuestro Salvador viene para librarnos en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quizás estás escuchando este mensaje. Te pregunto, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Tienes una esperanza viva realmente o tienes una esperanza muerta? ¿Tienes una esperanza en el Señor, que es el Salvador, en aquel que vino, aquel que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta, que fue crucificado pagando el pago por tus pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos por la gloria del Padre, aquel que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que un día vendrá y que pronto vendrá a buscar a su iglesia. Te pregunto, ¿tienes tu esperanza puesta en el Salvador del mundo? Hermanos, como conclusión, quiero mencionarles que existe un hermoso paralelo en estos versículos 9 y 10 que a continuación voy a leer. Dice la palabra de Dios, versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiero mencionarles que hay un hermoso paralelo en estos versículos con estas tres evidencias de la salvación y de esta iglesia que hemos mencionado. En primer lugar, la obra de vuestra fe. Miren, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos se convirtieron, esa es la obra de vuestra fe. Y quiero decirte que el día de hoy, esa es la obra de fe que Dios espera de cada uno de aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. La única obra que cuenta, querido amigo o amiga, es la obra de tu fe. Esa obra cuando tú te das cuenta de tu condición, que eres un pecador, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y te das cuenta que esa situación es una situación que te describe a ti, que hay un vacío en tu corazón, que no tienes una relación real con Dios. Tienes quizás religión, tradición, tienes conocimiento, experiencia, pero no tienes salvación. Quiero decirte, necesitas convertirte de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero, como hicieron ellos, la obra de vuestra fe. El segundo paralelo lo encontramos en el trabajo de amor que ellos habían hecho. ¿Cuál era ese trabajo de amor? Bueno, dice el versículo 9 al final, para servir al Dios vivo y verdadero. El trabajo de amor tiene que ver con el servicio cristiano, hermanos. Qué bendición una iglesia que llega a 40 años sirviendo al Señor fielmente. Pero quiero decirte que aún la mies es mucha y los obreros son pocos y necesitamos, por lo tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Quizás el Señor te está llamando, quizás el Señor te ha estado mostrando que tienes que responder, dejar todo y entregarte al Señor en su servicio. Quiero decirte, iglesia, no podemos darnos el lujo de descansar contentos con lo que ya se ha logrado, porque todavía queda mucha tierra por poseer. Necesitamos seguir avanzando, levantando obreros, preparando obreros para el servicio de Dios, pastores, misioneros que estén dispuestos a salir al campo a servir al Señor. Los niños necesitan seguir siendo instruidos, los jóvenes necesitan seguir siendo enseñados, capacitados, para que el día de mañana puedan estar listos para expresar el trabajo de amor en el servicio
al Señor. Y finalmente, Pablo menciona la constancia de la esperanza. La esperanza, ¿cuál era la esperanza? Sino el regreso del Señor Jesucristo. Porque dice el apóstol Pablo, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La fe, la esperanza y el amor, hermanos. Estas tres son evidencias de la verdadera salvación en la vida de una persona y en una iglesia toda. Y a pesar de las dificultades, una iglesia que está viva para la gloria de Dios. Te pregunto, ¿tienes en tu vida, en tu corazón, la certeza de esta fe, de esta esperanza y de este amor? Si no es así y hay inquietudes espirituales en tu corazón, quiero animarte a que hables con el pastor, habla con él, habla con su esposa, acércate a alguien de la iglesia, un hermano maduro que pueda ayudarte y aconsejarte con la palabra de Dios de cómo puedes llegar a tener un encuentro personal con Cristo. Hermano, querido amigo, amiga, esa es la esperanza bienaventurada, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición que aún estando en estos tiempos tan difíciles, estos tiempos tan críticos, la obra de Dios sigue adelante. Que el Señor halle en nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros individualmente y como iglesia, estas preciosas cualidades. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Muchas gracias.